Obviamente la pregunta en el caso que nosotros venimos discutiendo es ¿qué es lo que determina la salud y la inequidad en salud de los trabajadores en general y de los trabajadores informales en particular? Es como para mí el primer tema. Es muy difícil discutir el tema de los trabajadores informales sin hacer referencia al conjunto de los trabajadores. Ahora, en ese sentido, de pronto, alguna frase de Clelia me llamó mucho la atención y creo que debería ser explorada a fondo. Si son realmente el trabajo, los mercados laborales en sí mismos, los determinantes poderosos de las inequidades sociales en salud. Yo creo que este es un tema clave, porque me parece que nosotros deberíamos tener una mirada un poco más amplia y más relacional del tema, en términos, sobre todo, de las condiciones económicas, de las relaciones económicas, sociales y políticas en las que se dan no solo las relaciones laborales y se definen las características de los mercados laborales, sino todo el conjunto del proceso de producción, en las circunstancias en las cuales obviamente se establece el intercambio entre oferta y demanda de fuerza de trabajo, se distribuye el salario, la ganancia y la renta, y se consumen los medios de vida y de salud. Es decir, se trata, a mi juicio, de una mirada más holística de todo el proceso, que no se reduce al tema de los mercados laborales. Esa es como una primera observación que me parece que es pertinente en esta discusión. Ahora, si uno se fuese a la historia, no hay duda que el tema no es un tema reciente, es un tema consustancial al desarrollo de un sistema económico que es el sistema capitalista, cuyos orígenes se rastrean en el siglo XVIII, pero cuyos estudios críticos más importantes comienzan a hacerse en el siglo XIX. Si quisiésemos tener una descripción de cómo estas relaciones económicas, políticas y sociales determinan la salud, habría que explorar los textos del siglo XIX, la situación de la clase obrera en Inglaterra y el Capital, primer tomo. En ellos hay una síntesis magistral absolutamente sabia, sin análisis estadísticos como los de hoy, donde se demuestra cuál es la asociación existente entre condiciones de trabajo. Recordemos las denuncias sobre las hechas no solo por Marx, lo que hace Marx es tal vez recogerlas de los saludistas y de los estudiosos del periodo, en las cuales se demuestra cómo las enormes jornadas de trabajo, digamos, la total desregulación del trabajo que imperaba en el siglo XVIII en pleno proceso de la revolución industrial en Inglaterra, se asocian a todo lo que hoy denominamos riesgos laborales, enfermedades del trabajo, accidentes de trabajo. Creo que hay una descripción fluida, tanto en la situación de la clase obrera en Inglaterra como en el Capital, sobre este tema. Pero no solo las condiciones de trabajo. Una de las interesantes aportes del estudio de la situación de la clase obrera en Inglaterra es cuáles son las condiciones de vida de los trabajadores por fuera del lugar del trabajo, en las ciudades, cómo se configuran las ciudades y cómo se comienzan a producir fenómenos de desigualdad en las condiciones de vida que afectan la salud de los trabajadores, los estilos de vida de los trabajadores. Me parece a mí que nosotros lo que observamos hoy en el mundo moderno, en el mundo actual, es una acumulación de evidencias científicas que no se alejan de los principales postulados planteados en el proceso de la revolución industrial en el siglo
XIX. Ahora, si uno examina el fenómeno de la informalidad laboral, también encuentra fuentes de análisis y de inspiración sobre el abordaje, sobre el enfoque de cómo abordar este tema en las mismas obras de estos autores. En particular, Marx identificó en este periodo que el capitalismo también creó la industria doméstica y el trabajo a domicilio, que se ejercieron tanto en las casas de los propios obreros como en pequeños talleres. Realmente lo que Marx describe es una dinámica de informalización del trabajo en un momento en el cual los trabajadores aún no habían conquistado derechos laborales y derechos sociales, absolutamente ligada al proceso de producción capitalista. Digamos, estas expresiones de trabajo por fuera de las grandes manufacturas y de las industrias mecanizadas del periodo son intrínsecas al proceso de producción capitalista, son parte de la estrategia de acumulación de capital en pleno siglo XIX. Me parece a mí interesante ver estas citas, no las voy a leer, pero simplemente recordar que no es hoy cuando se presenta el problema, este problema que estamos analizando. Ahora, en el siglo XXI, y yo quisiera que caracterizáramos este siglo como la era de la hegemonía del capital financiero y de la globalización, la informalización de las actividades económicas y del trabajo se produce y reproduce en un contexto no solo ligado, me parece muy importante el aporte de Rafael esta mañana, es un examen absolutamente llamativo, inspirador en el análisis de lo que está pasando en nuestros países. Pero yo quisiera recordar otros factores contextuales y planteo esto porque tiene que ver con el desafío en materia de políticas de salud. Este fenómeno se produce acompañado de un proceso de despojo, podemos decirlo así, de bienes públicos y comunales mediante la privatización de empresas estatales y de servicios, de la expropiación de tierras y territorios rurales que obligan al desplazamiento forzado de los campesinos y de otras poblaciones. Nuestro país es un ejemplo clásico de desplazamientos masivos. Más de 5 millones de campesinos, de indígenas, desplazados del campo colombiano en un proceso de disputa por la tierra y por las riquezas del subsuelo, violentamente desplazados. Esos campesinos llegan a las ciudades y en las ciudades son objeto de lo que se denomina la economía informal. No tienen otro chance que medrar en la economía informal en su gran mayoría. Pero este no es un fenómeno solo del campo, es también un fenómeno urbano que uno observa en las estrategias de renovación urbana que despojan a los más pobres, los expulsan de sus territorios, profundizando un fenómeno que se da en todas las ciudades de nuestra América Latina, que es la segregación socioespacial. Los ricos, cada vez más aislados hacia las zonas de mayor lujo, de mayor coste del suelo, y los pobres, si están en el centro, expulsados de él, porque hay una dinámica que probablemente Schumpeter llamaría destrucción creativa de las ciudades como estrategia de acumulación de capital, ligado a la industria inmobiliaria, a la construcción, etcétera, que nosotros, y al capital financiero que conocemos claramente. Pero también se da una dinámica de desregulación de las relaciones de empleo y de trabajo, y obviamente del desmonte de los sistemas de seguridad social heredados de los estados de bienestar, no solo aquí, sino también en los países desarrollados, España, ejemplo hoy de ese fenómeno. Del mismo modo, como ya ha sido señalado, el uso de nuevas tecnologías, no es que no haya tecnología, probablemente no hay innovación nativa, pero sí hay innovación tecnológica, pero es una innovación tecnológica que ayuda a la informalización del trabajo.
De modo que me parece que en su conjunto todas estas dinámicas son dinámicas que uno pudiera caracterizar como subsumidas. Están en un proceso de subsunción del trabajo del capital en general. Ahora, sabemos, y está claramente documentado esta mañana, que en el contexto de apertura de nuestros países, el empleo formal en el sector moderno de la economía y del Estado se ha reducido en América Latina, y como una imagen espejo invertida se ha aumentado la masa de la proletarización informal. Me parece que hay suficientes evidencias y no quisiera insistir sobre ello. Ahora, en ese contexto, en nuestro país, que quisiera tomar como ejemplo, hemos construido un sistema general de seguridad social en salud, del cual los datos, las estadísticas oficiales se ufanan de su enorme cobertura, 90% o más de la población colombiana. Pero lo que nosotros observamos, además de las inequidades estructurales del sistema de salud de Colombia, es una tendencia a un aumento creciente de afiliación de la población en el régimen subsidiado en contra del régimen contributivo. De modo que si el cálculo que los formuladores involucrados en la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia en 1992, en el debate, y en 1993, cuando surgió la ley 100, era la de que la prosperidad económica llevaría a que por lo menos el 70% de la población estuviese afiliada en el régimen contributivo. Lo que ha pasado hoy es todo lo contrario. Entonces tenemos un fenómeno muy complicado. Esa población afiliada en el régimen subsidiado es generalmente la población pobre, pero dentro de esa categoría de población pobre están los trabajadores informales y pequeños productores informales, que obviamente no tienen cómo pagar las cotizaciones de la seguridad social y las cotizaciones a la afiliación al sistema de salud, como lo muestran estas cifras que todos nosotros conocemos. Entonces, esos son escenarios. Pero me parece que de cara a las políticas de salud y de cara al sistema de salud y la cobertura de los sistemas de salud, es muy importante entender, como diría Foucault, cuál es la racionalidad de las políticas de salud, que es lo que caracteriza un poco, lo ha planteado el colega previamente. Pero yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente: junto a la informalización se desarrollan políticas sociales de salud discriminatorias y excluyentes, y se deja el logro del bienestar en salud y calidad de vida en función de las oportunidades del mercado y de favores clientelares. Ese es el instrumento, digamos. Esta política ayuda a mantener la gobernabilidad política de quienes las impulsan, y están diseñadas estratégicamente para ello, no son un accidente. Esas políticas se desarrollan en un marco de conversión de la seguridad social y de salud en un componente, y quiero traer ese elemento al debate, de lo que Samir Amin ha denominado el tercer departamento de acumulación de capital. Es el sentido de las reformas que dieron origen a los sistemas de salud basados en separación de funciones, de los que nos han hablado, modelos de aseguramiento privado o de intermediación financiera y administrativa privadas, privatización del aseguramiento de los riesgos laborales y de las pensiones, del uso de estrategias como la focalización en los más pobres. Probablemente ahora se haría énfasis en la focalización de los informales, ojo con eso, y en la separación de la salud pública de la atención médica clínica. Ahora, convertida la atención médica clínica en un bien privado. Fue el argumento para iniciar todo ese proceso de mercantilización de los sistemas de salud. Ahora, mediante ese departamento
Estos son datos de estudios de Samir y otros en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Los monopolios capitalistas y el imperialismo rentista absorben las rentas que resultan de la introducción de barreras para la atención en salud, del control de la práctica de los profesionales de la salud en función de la reducción de los costos de la atención en las unidades, en las firmas. Y obviamente los excedentes obtenidos de la diferencia entre el crecimiento de la productividad del trabajo social y el precio pagado por la fuerza de trabajo. Yo creo que la demostración de Rafael esta mañana fue absolutamente contundente en este sentido. Ahora nosotros, en nuestro país, por ejemplo, enfrentamos otra discusión, que es la de la reducción, la limitación, así planteado, del derecho a la salud, de un limitado derecho a la salud empaquetado en unos planes de beneficios que le dan gobernabilidad a las estrategias de las aseguradoras y las compañías administradoras e intermediarias dentro del sistema de salud. Pero se quiere establecer más claramente el límite de ese derecho. No hablaríamos, en ese caso, de derechos sociales, económicos y culturales interdependientes, sino simplemente de las intervenciones en el campo de la atención médica que deben ser controladas para que, por un lado, haya gobernabilidad mejor de los ligados al negocio de la salud, pero también de los recursos fiscales del Estado, porque sabemos que de eso se trata, del ajuste a través de los mecanismos denominados regla fiscal. Entonces, en ese escenario, ¿cómo abordar el desafío de políticas económicas, sociales y de salud que propicien la cobertura de los trabajadores informales para reducir o eliminar las terribles condiciones de salud y desigualdad en salud que padecen? Fleury, en un esquema, aún en portugués acá, nos muestra opciones, y tal vez la que nos llamaría la atención es la de la columna última a la derecha, que es la opción de la seguridad social universal, lo que hace Cristina Laure en su última conferencia en el ISACS denomina sistemas únicos públicos de salud. Digamos, no hay que descubrir que es posible entender que la salud es una necesidad colectiva que debe ser financiada con los recursos sociales, con los fondos sociales, sin exclusiones ni condiciones de capacidad de pago. No es un postulado teórico, es una experiencia histórica ya vivida por todos nosotros. Ahí no habría chance de exclusión de los informales, serían ciudadanos tan iguales en derechos como cualquier otro ciudadano. Y sabemos, por el último informe sobre el financiamiento de los sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo podría darse un proceso que permita cobertura poblacional total, integralidad de las acciones de los sistemas de salud y reducción del impacto financiero en los gastos de los hogares? Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Tenemos múltiples informaciones al respecto, análisis, recomendaciones de política, y obviamente ese sería el camino a seguir. Ahora, el problema, sin embargo, como lo han dicho los colegas, no es simplemente de recomendaciones técnicas, es que este es un problema político de fondo. ¿Ves lo que dice Montaner y lo que dice Navarro y lo que dice Joan Benac y todos? Es un problema de relaciones de poder en la sociedad, ¿no es cierto? De eso se trata. Entonces, mientras no seamos capaces de recuperar la utopía del cambio del modo de producción, si eso fuese posible, los intentos han fracasado, ¿no es cierto? Necesitamos un nuevo pacto político y social que instaure el derecho a la salud como un derecho de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas, no ligado a la calificación de pobreza.
ni a las exigencias del mercado. Yo creo que ese es el tema de fondo, la idea orientadora central. Este es un tema de relaciones de poder, de democracia profunda en las sociedades en las que vivimos. Se trata entonces de restablecer el carácter de proletarios de los trabajadores informales subsumidos en la dinámica de producción capitalista. Es que son parte de la clase obrera. Los informales son clase obrera, no son otra cosa. Y si hablamos de un pacto, los informales tienen que entrar en el pacto como tal clase, con los empresarios y con el Estado, para construir un mundo mejor posible. Incluir a otros sectores populares de la economía tradicional, como los campesinos y poblaciones indígenas. Nosotros tenemos mucho de economía tradicional en Colombia, campesinos que viven de una economía de subsistencia, si los dejan, porque la violencia en nuestro país no lo posibilita, son expulsados. Y los propios campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendientes asentadas en las selvas de Colombia, en la marginalidad de nuestro país. De modo que ellos también son parte de este pacto, no pueden ser excluidos de un pacto de esta naturaleza. Y se trata de reconocer los derechos laborales y sociales de los trabajadores y desmercantilizarlos. Desmercantilizar significa ampliar las coberturas, reducir el gasto de los hogares, ampliar las coberturas en servicios, prestaciones, etc., pero también ampliar las coberturas en inclusión poblacional. Eso es desmercantilizar. Ya voy a terminar. Promover políticas impositivas que se enfoquen en la redistribución del ingreso y la renta y en la solidaridad. Ahora, voy a recordar, no lo voy a leer todo, el documento ¿Qué es una política nacional de salud? De Vicente Navarro. Me parece que es ilustrativo de cómo una política de salud construida en ciertas condiciones puede crear las condiciones que aseguren la buena salud de la población en su conjunto. Un poco en línea con la idea de los determinantes sociales, de la discusión de los determinantes sociales de la OMS, de los estructurales y los intermediarios y los que sean, digamos. Es claro que si queremos introducir cambios, hay que empoderar a los trabajadores desde sus organizaciones sindicales y también a nivel político. Porque esto es un tema de relaciones de poder en la sociedad, es un tema de democracia, ¿no es cierto? Entonces, este es un elemento clave que debe ser constitutivo de las políticas de salud, que deberemos tener en cuenta. Pero igualmente tendremos que tener en cuenta políticas públicas sobre determinantes económicos y sociales como estas. Digamos, esta sugerencia de Navarro no es una sugerencia caprichosa, es un poco construida con base en experiencias y en evidencias científicas de cómo pueden trabajar ciertas acciones en salud para reducir las desigualdades en salud en múltiples dimensiones, ¿no es cierto? En múltiples dimensiones que tienen que ver con el trabajo y con la vida. Y políticas públicas que obviamente reduzcan desigualdades, que enfrenten los procesos de discriminación de género, de raza, de etnia y los problemas de explotación de clase, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos que son fuente de las desigualdades en salud. Intervenciones de distinto tipo, ocupacionales, educativas, del ingreso, etcétera, que permitan que la gente tenga bienestar y calidad de vida en mejores condiciones. Se trata además de intervenciones orientadas a crear condiciones laborales saludables, garantizando seguridad, satisfacción, creatividad y disfrute del trabajo de toda la población trabajadora y no solo de unos grupos de la población. O sea, no segmentemos a los trabajadores entre informales y formales simplemente en términos de lo que pudiera ser una política de salud, que es el tema que estamos discutiendo. Y en fin, otros procesos. Entonces, sí hay experiencia, hay fórmulas, recomendaciones de política que son efectivas en resolver el reto que se nos plantea en este debate.
que es el reto de la desigualdad social en salud. Amartya Sen lo dice claramente, y cualquier otro, hasta John Rawls, y los que aplican las teorías de justicia de John Rawls. Depende de la equidad social, la equidad en salud. Ese es el postulado básico. Yo he pensado mucho en incluir esta frase, pero mis colegas en los desayunos tempranos en el apartamento me han dicho: usted de la Javeriana, incluyala. Es del Papa jesuita Francisco. Dice: no debemos resignarnos a aceptar pasivamente la tiranía de lo económico. La tarea no debe reducirse a que las cuentas cierren para tranquilizar a los mercados. Es frente a eso, frente a lo que estamos en el mundo actual. Muy gracias.